Lulu es coach de salud holística y maestra de sanación bioenergética. Durante cerca de 2 décadas se ha estado formando en diferentes escuelas, sistemas y cuenta con herramientas muy poderosas que pueden ayudarnos independientemente del proceso por el que estás viviendo. Hablamos, por ejemplo, de registros akáshicos, lectura de registros akáshicos, de reconexión, de sanación de útero y mucho más. Espero que disfruten de esta conversación. Lulu, qué gusto tenerte aquí hoy. El placer es mío, María Elena. Muchísimas gracias por invitarme a compartir en tu espacio. Gracias a ti. Yo sé que hay una parte del público del ser humano que ha estado fiel con este espacio durante 28 años, que entienden este lenguaje, pero hay otros que no. Sí, Solamente una persona que no entienda sobre eso es importante para ti y para mí. claro, definitivamente. Lo que puedes hacer por ese ser humano interesado en su crecimiento. Básicamente y de manera simple es ofrecer otro enfoque y acompañar a las personas que quieren claridad sobre un asunto principalmente vinculado a la sanación. No importa si es sanación física, si es sanación emocional, si es un asunto mental, porque creo que a esta altura todos sabemos que somos energía, que además del cuerpo físico y de ser materia, somos espíritu y tenemos un cuerpo energético. Entonces, un cuerpo que llamamos mental y otro emocional, y ahí hay información muy importante que definitivamente incide en qué pasa en el cuerpo físico. Cuando hablamos de sanación de útero, yo, hablo de útero y pienso en una madre que no puede concebir, por Exacto. ejemplo, que tiene una mujer que tenga muchos quistes, endometriosis. Me refiero como a situaciones físicas. Pero en tu caso, esa sanación del útero, ¿qué abarca? Es muy interesante porque no solo abarca eso que tú acabas de mencionar, sino que para las mujeres también cada proyecto es un hijo. Entonces, no solo para las personas que en algún momento han tenido alguna condición o enfermedad o incomodidad o han tenido abortos, sino para todas las mujeres que sienten en su corazón ese llamado a hacer un trabajo profundo con el sagrado femenino y también para las que quieren crear proyectos nuevos, porque para nosotras todos los estamos en el útero desde el punto de vista energético. Y hablas de reconectarnos con el sagrado femenino. Hemos perdido ese nexo. Definitivamente, porque, bueno, el rol de la mujer hoy día y gracias a Dios que que tenemos hoy día tantas oportunidades y que podemos hacer tanto, pero de alguna manera nos hemos desconectado de esa parte que es totalmente femenina, matriarcal, que nutre, porque nos hemos querido empantalonar como si fuera, y sin querer, eso es a nivel de subconsciente, hemos tenido quizás, o sobre todo las que vinieron antes que nosotros, pelear tanto por un espacio que nos conectamos tanto con nuestro lado masculino, tenemos ambos todos. Los hombres tienen un lado femenino y nosotras también tenemos un masculino y debe estar equilibrado, pero entonces se ha desequilibrado nuestro femenino por quizá por esa parte de que la mayoría de las mujeres llevan el sustento a la casa, tener que hacer tanto, tener que forzar. No Nos puede hemos lograr ese desconectado. equilibrio. O sea, uno puede estar en el mercado laboral Claro, y totalmente, seguir con esa capacidad de nutrir, de acoger, de armonizar, de comprender. totalmente, porque las mujeres en la historia siempre hemos trabajado muchísimo y hemos llevado una carga bastante fuerte y pesada y cargar tanto con los hijos, pero
Es como si el detalle está en que nos hemos desconectado del corazón. Y nosotros, para las mujeres, el útero no solo es un portal, es casi como podríamos decir un portal dimensional. De hecho, solo cuando somos espíritus, solo llegamos a este plano a través del útero, de un útero materno, sino que esa parte también de los proyectos, los trabajos, hemos perdido hacerlo con el corazón, con el amor, con la nutrición, porque por el deber, es como el debo de, y ese debo de accionar es muy masculino. Entonces no significa que no lo haga, no significa que no. Si la primera que promueve la independencia. Es como actuar y sentir. Exacto. ¿Y archivos akáshicos? Bueno, los archivos akáshicos, que yo sé que es una palabra un poquito rara y que quizá no todo el mundo está tan familiarizado. El akasha simplemente significa éter. Es una palabra en sánscrito que significa éter y es el primer elemento que lo une todo. Estamos muy familiarizados con los otros 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces, este primero sería el éter, pero lo tenemos como ignorado. Sin embargo, es el que permite la cohesión entre todos los demás. No lo podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir. Entonces, los registros akáshicos serían los registros del alma, lo que Jesús llamó el libro, perdón, de la vida. Son los registros de todo lo que tiene alma, y como no están en un lugar físico tangible, por eso se le llama akáshicos, porque están como en un plano más elevado y etérico. Entonces pueden canalizar mensajes. Exacto. Sí, disculpa Así que va con un entrenamiento, sobre todo de aprender a conectar con esa parte de nosotros mismos que sigue siendo nosotros, pero más elevada, que ese espíritu. Podemos conectar con un plano superior y recibir mensajes a través de nuestros guías o maestros o seres elevados de conciencia que nos acompañan y que están en disposición de asistirnos. tú tienes una mezcla muy interesante, porque esos bellos aretes que tienes son diseñados por ti, ¿verdad? Sí, Diseñas jóvenes. sí, Tú de profesión arquitecta y también diseño, arquitectura efímera, y tienes sí, cerca de 2 décadas con estos entrenamientos. así es, Has estado en talleres con Luisa Hayes, Alberto exacto, Villoldo, María sí, Williamson, Caroline Myss, Brian sí. Weiss, la lista es larga. ¿Cómo esta mezcla? ¿Cómo la arquitectura, la diseñadora de joyas, la que está en este camino alternativo, espiritual, energético, como le quieran llamar? Sí, así mismo es. Mi formación empezó en el área de diseño y arquitectura. Yo hice diseño de modas, hice arquitectura, tengo 2 especialidades dentro de la arquitectura, pero siempre tuve esa pasión porque algo internamente me decía que debía haber otras maneras de entender el mundo. El Entonces, mundo no puede ser esto no. material que vemos. Hay algo No, más. tenía que haber mucho, yo sentí en mi corazón, hay mucho más. ¿Qué era? No sé, no lo sabía, pero era como esa búsqueda que en un principio fue pasión personal, o sea, lo hacía porque como para mí, porque quería aprender, quería entender el mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y claro, hacer estos talleres con gente tan espectacular, definitivamente que abre la cabeza. Y una cosa me fue llevando a la otra y me fui enamorando cada vez más de ese mundo que daba tanta información y que aporta y es tan práctico para nuestro día a día, porque me di cuenta como el no saber gestionar correctamente las emociones
nos puede enfermar, incluso enfermedades mortales, no saber cómo manejar sistemas de creencias que son muy rígidos. Entonces, era como que se iba abriendo una puerta detrás de la otra. Y de todos estos autores, ¿alguno te impactó de manera especial? Bueno, yo creo que yo era fan de todos, pero hace como 15 años leí un libro que se llama Anatomía del Espíritu de Caroline Myss. Entonces, y estuve con ella en talleres, tuve la dicha de estar con ella en talleres y me encanta, o sea, fue como algo adentro de mí, hizo clic y jamás me imaginé que iba a estar luego yo pudiendo hacer algo parecido a lo que ella también hace y se desarrolló como muy natural, así que lo traemos adentro, lo que Y de la gente que va a consultar contigo, que va a recibir tus terapias, ¿qué es lo que más? ¿Hay mayor incidencia de que son dolencias físicas, algo emocional? ¿Qué está buscando la mayoría? creo que es como una mezcla de ambas. La mayoría va por algo físico, porque generalmente la gente agota como que todo, ¿De como una migraña o estrés? Eh, sí, va por algo físico y se da cuenta o descubre la causa emocional o lo que está detrás o cuál es el patrón que está generando esa situación. Entonces, que es la parte realmente importante y valiosa de todo esto, como el poder aplicarlo y utilizar. Entonces se puede sanar la manifestación física y a la vez la causa que provocó. Exacto, que es para mí muy integral, porque va manejando el físico, el mental, el emocional, como si fuera simultáneamente todos los cuerpos. Le pedimos a Lulú que canalizara un mensaje especial para la audiencia de Ser Humano y ella, cuando regresemos, lo va a leer y explicarnos si es necesario. Cuando estábamos coordinando la entrevista, le pedí a Lulú, ¿puedes canalizar un mensaje de los guías espirituales para la audiencia del Ser Humano? Y me dijo, sí, lo haré con antelación y allá lo voy a leer. Así que adelante, Lulú. Bueno, lo que ¿Quieres recibí, explicar, o sea, cómo lo hace brevemente? bueno, para como cultura general, digamos, generalmente este mensaje en particular vino a través de abrir mi propio registro akáshico. Los registros akáshicos en sí mismos, las personas piden abrirlo porque quieren claridad sobre algún asunto personal que les interese. Pero en este caso, María Elena me pidió un mensaje para su audiencia, entonces yo con todo el gusto, ¿verdad? Pedí un mensaje para ustedes. Dice, la vida siempre presenta situaciones que pueden parecer un reto, un desafío, pero al mismo tiempo le dan la oportunidad de elevar el nivel del juego, de sanar, de transformarse, de crecer, de avanzar, de alcanzar un nuevo estadio evolutivo si es que así lo eligen. Es dentro de los retos y las situaciones incómodas o difíciles donde te pruebas a ti mismo, donde conoces una parte de tu esencia verdadera, donde conectas contigo, conoces tus capacidades y se ponen a prueba tu carácter, tu temple, tu resiliencia, tus habilidades creativas y de discernimiento, tu sabiduría y sobre todo tu corazón. Nada se presenta porque sí. Todo tiene su causa y su razón de ser. Aunque en el momento en que se muestren no lo entiendan, aún en la situación más dolorosa y desgarradora, puede haber lecciones profundamente transformadoras que integrar y aprovechar. Obviamente, nadie quiere experimentar el dolor, pero en el momento en el que éste se presente ante ti, acéptalo y transítalo.
porque solo atravesándolo se mostrará un camino de salida, una nueva posibilidad, una nueva visión, una nueva perspectiva. Reconozcan su propio poder, tengan fe en sus propias capacidades y habilidades. Sean valientes, resilientes y ámense lo suficiente para mostrarle al mundo su propia esencia. Honren la verdad que les resuena en sus corazones y confíen en que hay un inmenso poder que los asiste y los impulsa a crecer y a hacer mucho más de lo que puedan llegar a imaginar. Entonces, este es el mensajito. Entonces, retos, desafíos pueden ser una oportunidad para crecer. Algunas anotaciones que hice. Una Exacto. oportunidad de conocerse a sí mismo, de probarse, de ser resiliente, de integrar lecciones y que nadie quiere sentir dolor, pero en caso de que se presente, aceptarlo Y transitarlo. reconocer el poder en uno mismo, actuar con fe, con valentía, con resiliencia Así es. y amor por uno mismo. Dice, ámense lo suficiente para mostrarle al mundo su verdadera esencia. Creo que eso es algo que nos cuesta. Si te hizo clic, perfecto. Y si no, nada, tú sigues para adelante. En tituladura ha aparecido en pantalla el contacto para comunicarse con Lulu, por si te ha resonado este mensaje y ella puede ser útil. Muchísimas gracias, María Hasta Elena. la próxima entrega de Ser Humano.